El Senado de la República aprobó por unanimidad una propuesta de reforma al artículo 4 de la Constitución que establece los cuidados paliativos para pacientes en situación terminal y la utilización de los medicamentos controlados para aliviar el dolor. La propuesta pretende que el Estado mexicano se haga responsable de aliviar el dolor de las personas en situación terminal, limitante o amenazante a la vida, bajo el derecho que garantiza la Constitución a una vida digna. Esta propuesta se encuentra en la Cámara de Diputados para su aprobación. ¿Quiénes califican para recibir la llamada muerte digna? Acompáñenos a conversar con la senadora Nancy de la Sierra del Partido del Trabajo e integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales y con el doctor Felipe Martínez Arronte, presidente de la Asociación Mexicana de Tanatología. Bienvenido, senadora Nancy de la Sierra. Gracias. Doctor Felipe Martínez Arronte, bienvenidos. Bueno, muchas gracias. Nancy, ¿cuáles fueron las razones desde el Senado para atender este tema como un tema urgente y prioritario? Mira, sin lugar a dudas, y gracias por la invitación, creemos no solamente el senador Mancera, que es el proponente de esta iniciativa, que viene con otros cambios, logramos el consenso para cuidados paliativos. ¿Por qué? Porque creemos que hoy el derecho a la salud no solamente implica que te curen, sino que también mueras con dignidad. Y el morir con dignidad significa que tengas cuidados paliativos, y esto es que ayuden a que no sufras, a que tengas un soporte psicológico y que tus familiares se involucren también en este proceso que es duro para todos, pero que al final no hemos entendido como sociedad que los cuidados paliativos es ayudar a no sentir dolor, a tener una muerte con dignidad y, por supuesto, procesar con la familia. Doctor, desde la tanatología se ha hablado mucho de este tema en las últimas 2 décadas, pero se ha avanzado legislativamente poco. ¿Por qué la urgencia ahora y cuánto incide, por ejemplo, la esperanza de vida? Bueno, yo creo que ha aumentado la expectativa de vida. México es un país que ya ha entrado en un proceso de envejecimiento acelerado. La población de edad avanzada se ha incrementado y de alguna manera, pues las personas de edad avanzada, se decía ya desde Cicerón, decía los viejos están más cerca de la muerte, y eso es una realidad. El número de muertes va a aumentar en las próximas décadas y tenemos que preguntarnos si estamos preparados para atender las necesidades de las personas al final de la vida, donde, como decía la senadora atinadamente, se requiere de una atención integral donde verdaderamente se alivie cada una de las molestias, de los síntomas, donde la clave es el confort, pero un confort total, donde la persona reciba todos los apoyos en todas sus dimensiones, física, emocional, social y espiritual, y donde se incluya a la familia. La familia por igual tiene que estar presente, dándosele la oportunidad donde se encuentre la persona al final de la vida. Bueno, pues muy importantes estos puntos de vista. Vamos a ver esta información y volvemos con ustedes. La Ciudad de México fue la primera entidad en aprobar en 2008 la voluntad anticipada que expresa claramente las instrucciones a tomar en cuenta cuando el paciente no puede expresar personalmente cómo quiere ser tratado frente a enfermedades terminales o accidentes. Las personas pueden nombrar a un interlocutor frente al médico y deben firmar su voluntad frente a un notario. Actualmente, hay 14 entidades con legislación de voluntad anticipada. La Ciudad de México, Coahuila, Aguascalientes, San Luis Potosí, Michoacán, Hidalgo, Guanajuato, Guerrero, Nayarit, Estado de México, Colima, Oaxaca, Yucatán y Tlaxcala. Senadora, ¿por qué cuesta tanto trabajo a la sociedad entender este tema de la muerte digna? Y bueno, hay una ley de voluntad anticipada en la Ciudad de México, en realidad en 14 entidades del país. ¿Por qué le cuesta tanto a la gente entenderlo? Yo creo que hay mucha confusión. Tendríamos que partir por definir qué es la muerte digna. Es evitar el sufrimiento del paciente. Es lo que los cuidados paliativos pueden ofrecer, y debiera la instancia de gobierno ser la encargada de tener no solamente los espacios, sino también los medicamentos, que es muy importante. Hoy nos costaría el 1% del presupuesto en salud si quisiéramos cubrir con morfina el número de pacientes que tenemos terminales de cáncer. Pero todo el mundo cree que si hablamos de muerte digna o hablamos de cuidados paliativos, estamos hablando de eutanasia,
o de suicidio asistido. Son modelos totalmente diferentes. Eso es lo que tenemos que tener muy claro. Lo que los senadores estamos haciendo el día de hoy y que esperamos que la Cámara de Diputados apruebe en los próximos días, ser muy cuidadosos en las leyes secundarias que puedan definir perfectamente a qué nos referimos. Y nos referimos a esta muerte con dignidad, a la reunión de la familia, al cooperativo de los médicos, a las instancias de gobierno que también tengan los medicamentos y que además no sea abandonado. Bien lo decía el doctor, en esta época el anciano ya no es el venerado de la familia, es el estorbo, es el que ya no queremos en casa y desafortunadamente va a ser mucho más visible en los próximos años esta muerte en soledad, no en compañía de la familia. Entonces, el sector salud va a tener que poner mucho de su parte. El presupuesto tendremos que tener en la mira también que se aumente para que realmente sea efectiva la ley que estamos modificando. Hay gente, Nancy, que consigue, bueno, primero tienes que tener el dinero para hacerlo, pero que consigue incluso ilegalmente la morfina para aliviar el dolor de sus pacientes. Así es, y hay muchos médicos que desafortunadamente te dicen, ¿sabes qué? Es que yo no te puedo dar esto para tu hermano, para tu papá, para tu esposo, porque es ilegal. Yo no puedo recetar morfina a menos, y el doctor nos podrá desmentir, que sea ya casos extremos en donde sí, pero no es algo que sucede comúnmente. Bueno, yo creo que hoy se ha abierto la Secretaría de Salud, COFEPRIS, preocupadas porque todos los médicos cuenten con el medicamento. Hablando de la morfina, hoy se ha abierto donde por medio electrónico un médico, inclusive médicos generales, pueden tener acceso al recetario para narcóticos simplemente con su cédula profesional, su domicilio, sus datos, y pueda tener acceso. El problema que se vino viendo desde hace 2 años es que ya una vez que uno prescribía la morfina, con la receta especial a la familia, pues la familia andaba recorriendo media ciudad y no la encontraba porque no todas las farmacias la tienen. Ese ha sido un problema a nivel nacional que en los últimos 2 años, al parecer, se ha estado trabajando para que ya cumplan con ese objetivo y cuenten con ese medicamento. Porque hoy en día, a nivel internacional, se ha destacado y resaltan varios estudios que el sufrimiento tiene que comenzar atendiéndose, aliviando el dolor. Y no es posible que niños y personas de edad avanzada y todas las personas mueran con dolor. Sí, porque no solamente son adultos mayores. La ley de voluntad anticipada que ya existe en estas 14 entidades, senadora, ¿ha tenido efecto? ¿Cuánto se ha medido si la gente realmente va al notario y dice, yo quiero, si no puedo personalmente decidir qué hacer, que el médico, pues, apresure, por ejemplo, en este caso, cuidados paliativos, etcétera, o me dejen de dar el medicamento? Mira, desafortunadamente no tengo una estadística a la mano, pero sí lo que te podría decir es que hay una falta de cultura en las familias, porque hablar de la muerte para los mexicanos ha significado siempre devoción, festejo, pero nunca seriedad. Cuando yo alguna vez, y les pongo el comentario, les dije a mis papás hace unos 20 años, bueno, y ya tienen su caja, ¿dónde se van a velar? Bueno, ¡ah! ¿Nos quieres más? No, no, no. Sí. Quiero prever que tengan un espacio donde los podamos velar. Esta cuestión de prevención... No se habla, ¿verdad? No se habla en la familia, no hay esta cultura. Nadie creemos que vamos a enfermar de cáncer o de una enfermedad terminal, y mucho menos hablamos de estos temas porque ocultamos información. Ni siquiera entre la familia nos decimos la verdad. Creo que nos falta mucho. Este tipo de programas concientiza a la población, pero hay que hablar en familia de esto, hay que hablarlo con toda libertad. Como algún día hablábamos sobre la sexualidad, que hoy ya con los hijos es un tema, creo que también tendríamos que hablar de estos temas en familia. Doctor. Sí, mire, la Asociación Mexicana de Tanatología, que vamos a cumplir 31 años en noviembre, ha ido trabajando y en los últimos años con ese objetivo de humanizar a la muerte. ¿Qué significa humanizar a la muerte? Que podamos hablar de la muerte como un tema natural, en la que no debe realmente formar algo como que tiene que ser con sufrimiento, sino es parte de la vida, sino formar parte desde los pequeños, los adolescentes, los adultos, y donde de alguna manera, de acuerdo a las experiencias, aunque ya se comienza a ver algo en las escuelas, cuando ocurre algún evento, pues es hablar del tema, no ocultarlo, sino todo lo contrario, hablarlo para ir creando esa cultura
acerca de la muerte como parte normal del ser humano y que al final todos vamos a llegar de esta manera, pero por supuesto todos decimos queremos llegar, pero sin sufrir, sin sufrimiento. Y entonces por eso están hoy en día estos programas que deben de existir de cuidados paliativos y de muerte digna, para que realmente al final cumplan con ese objetivo tan importante de aliviar el sufrimiento. Ahora, doctor, sí me gustaría que nos precisara nuevamente, aunque ya lo hizo la senadora, la diferencia entre los cuidados paliativos y lo que es la eutanasia o suicidio asistido, que está aprobada en varios países del mundo, pero que pues estamos lejísimos de esto. Y a ver si nos quiere comentar la senadora por qué también hay resistencias sociales y a veces legislativas a eso. Yo creo que los cuidados paliativos, en lo que se trabaja justamente es el alivio del sufrimiento. Sí. Pero hablar de alivio del sufrimiento es todas las dimensiones. Es el dolor físico, pero también todos los problemas que entran dentro de las necesidades de la persona, en primer lugar paciente, familia y todos. La dificultad a veces que se tiene justamente es porque no se trabaja de forma integral. Yo creo que hoy tenemos que trabajar integralmente con la participación de los expertos, incluyendo a la tanatología, donde de alguna manera también se trabaje la parte espiritual, que al final de la vida es una necesidad. Las grandes dificultades en todo eso es justamente los miedos y el no querer hablar de este tema, y que se requiere incidir mucho en trabajar la difusión, la formación y la educación en estos temas. La eutanasia y el suicidio asistido, como se ha venido dando en muchas partes del mundo, de alguna manera, bueno, pues igualmente se ve esa parte del alivio del sufrimiento adelantándonos al proceso, adelantándonos con las medidas que se hacen, pero aquí la pregunta que tenemos que hacer es si realmente es lo adecuado o no es lo adecuado. Yo creo que los cuidados paliativos en este momento lo que ve justamente desde el inicio en su propuesta hasta la fecha es justamente no adelantar ni retrasar el proceso. Sí, que finalmente desde el ámbito legislativo es muy importante la acción que tengan senadores, diputados. En el Senado fue aprobada por unanimidad. Así es. Falta la Cámara de Diputados. Vienen las leyes secundarias. Exactamente, las leyes secundarias. Tenemos que ser muy claros en esto, precisamente. Cuidados paliativos es evitar sufrimiento y tratar de que las políticas públicas gubernamentales se hagan cargo del medicamento y de todo este equipo que requerirá el paciente con la familia. Hay mucha confusión. A veces hablamos de muerte asistida o de suicidio asistido, de eutanasia, y se asustan. Sí. Cuando debiera también, y creo que no estamos listos ahora, pero en algunas décadas tendremos este derecho a decidir. Estamos hablando de una enfermedad terminal en donde el paciente dice ya no más, y eso es eutanasia, y es donde vienen las confusiones, y entonces hay ideologías que agravan todavía la confusión con la población, y entonces hay que ser muy claros. Creo que estamos bien en este momento de cuidados paliativos, lograr que haya políticas públicas implementadas en el sector salud, pero también en el sector educativo. Dinero, presupuesto, como bien decías, ¿no? Necesitamos dinero. Sin dinero no se va a poder aplicar la ley, porque no va a haber suficiente morfina para poder recetar a los pacientes, que, como dice el doctor, se está tratando de regularizar, pero es cara y está privada. Nosotros queremos que sea a través del sector salud en donde la gente tenga acceso a este medicamento para evitar el dolor del paciente. Hay mucho por hacer, creo que vamos en buen camino, creo que esta legislatura logró esta unanimidad y creo que la dignidad humana es lo que nos tiene que traer al centro de la discusión siempre que hablemos del cambio de un artículo de una ley. Muchísimas gracias, senadora Nancy. Al contrario, un placer. Gracias, doctor Muchas Felipe gracias, Martínez muy Arronte. amable. Y gracias a usted por acompañarnos en una emisión más de Ruta ADN 40.